Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Amén. Dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vamos a llegar hasta ahí. Es increíble, como veíamos en medio de las cosas que hemos venido estudiando, esta generación, aprendíamos en el estudio anterior, hablábamos de 2 generaciones. La primera generación que celebra la Pascua, la Pesach, saliendo de Egipto, ¿verdad? Y vivíamos también un poquito la generación que estuvo con el Cordero, con nuestro Mesías. Me encanta en hebreo Yeshua, salvación, nuestro Jesucristo. Pero qué interesante, porque vea lo que dice el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Hace un énfasis a que tenemos que guardar con diligencia, que no se nos olviden ciertas cosas. Vamos a ver. Vivimos en tiempos que podemos decir que está bastante convulsa, muy convulso toda la situación, ¿eh? Hoy en día se habla de ciertos diferentes tipos de crisis a nivel nacional. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que vivimos una crisis de seguridad. Inclusive he escuchado hermanos que hasta en la noche no pasan a ciertos negocios por seguridad. Ya no vivimos, como decía alguien por ahí, ya no vivimos en aquellos años que cuando nos íbamos dejamos inclusive hasta la casa abierta. Vivimos una situación tan convulsa con esa situación de seguridad que se está viviendo. Vivimos una situación también, una crisis de valores increíble, donde hoy en día se le da más valor a ciertas circunstancias dadas por ciertas agendas, inclusive de los gobiernos y demás, que lo verdadero, ¿verdad? Y ya los valores, inclusive nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, porque ¿qué valores están aprendiendo ellos en las escuelas? ¿Qué les están enseñando a ellos en el colegio? Porque esos valores totalmente van, la mayoría, si no muchos de ellos, van totalmente en desacuerdo con lo que la palabra dice, ¿verdad? Vea que estamos inclusive a nivel internacional. Ayer varias gente me escribía y mandaba, y gente que está en otros países. Bueno, ya mucha gente dice que ya estamos a punto de empezar una 3ª guerra mundial, que si ya es la gran tribulación, que si ya empezó todo ese tiempo. Mis hermanos, son tiempos convulsos, son tiempos donde las cosas se están acelerando en muchas circunstancias. Hay cosas que, por supuesto, como lo hemos dicho millones de veces, la palabra del Padre se tiene que cumplir, la palabra tiene que cumplirse, y nosotros no estamos en especulaciones de ninguna manera. Y en medio de todas estas cosas que están sucediendo, seguridad, que pueden estar pasando con mis hijos, la situación inclusive internacional y demás,
debemos de recordar que una de las cosas que el Padre hace por medio de su palabra es: no se te olvide lo más importante. Hay cosas que se nos pueden estar olvidando en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de nuestro diario vivir, en medio del trabajo, en medio del gimnasio, en medio de la escuela, en medio de toda esta cuestión. Podemos estar dejando ciertas cosas de lado que el Padre nos está diciendo: vea que no se te olvide. Vea con el énfasis, como lo decía en Deuteronomio. Me encanta ese versículo 9 que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Aquí hay un énfasis remarcado, y si usted ve Deuteronomio, todo va para que a usted no se le olvide, porque tenemos una misión que es enseñarle a la generación que viene atrás, sean adolescentes o sean niños, lo importante de lo que al Padre le importa en estos tiempos. ¿Cómo es usted? ¿Qué tal somos recordando cosas importantes? ¿Qué tal somos como recordando? Vamos a ver. Yo no sé, a veces a mí me mandaban a la pulpería. Yo tenía que caminar como no sé cuántos, unos 200 metros para llegar a la pulpería cuando estaba pequeño, y me mandaban por frijoles y atún. ¿Sabe con qué llegaba a la casa? Con jabón en polvo y galletas. Y eso era una situación, oiga, y llegaba uno a la pulpería y a veces me quedaba el señor viendo, se le olvidó, le digo, sí, vaya para atrás otra vez. Oiga, qué increíble, ¿cómo somos? Yo no sé si usted, me imagino que tal vez usted no tuvo ese problema, ¿verdad? Ni tampoco tenía que caminar 300 metros para llegar a una pulpería, ¿verdad? A veces hay gente que tiene que caminar más. ¿Cómo somos para olvidar nosotros? ¿Qué tal olvidadizos somos nosotros? Usted sabe que en medio de todas estas cosas, por lo menos, yo pienso eso. Yo pienso que en el momento que el ser humano comete la desobediencia, el pecado en el jardín cuando está en la propia presencia del Padre y todo era en su presencia perfecta, yo digo que ahí llega y hay un desfase, hay una situación que el ser humano vive hoy en día. Nosotros vivimos consecuencias porque nosotros no vivimos en una naturaleza perfecta. El Padre nos habla y nos dice que sí vamos a caminar y llegaremos a una perfección y seremos inclusive resucitados en cuerpos que son totalmente perfectos a sus ojos, y lo que dice la palabra. Y una cuestión que sucede es que al ser humano se le olvidan ciertas cosas. Se nos olvida. Yo, en medio de estas cosas, yo sí creo que también hay gente que tiene excelente memoria. Hay gente que tiene una memoria, oiga mi hermano, pero es impresionante, pero es algo increíble. El asunto es que a veces hay un problema con las cosas que nos acordamos. Hay gente que es buena para acordarse de todo lo malo. Tiene un chefbook ahí, tienen unas notas de todo lo malo. Y a veces llega usted a acompañar a ciertas personas a tomar café y vieras, y la enfermedad que le pasó a mi abuelo, y la enfermedad, llega y se sabe de todo lo malo que le ha pasado a la familia. Así yo pongo, pero mi hermano, ¿en qué momento le pasó algo bueno a usted? Tiene que haberle pasado algo bueno en algún momento. Y a veces hasta eso sucede en la situación de familias. ¿Por qué? Porque a veces llevamos eso a que esposo y esposa, o inclusive la relación con nuestros hijos, somos buenos para recordar a veces lo más malo y no las cosas buenas. Y hay que tener un balance, No se te olvide. Dice la palabra para que no se le olvide. Hay cosas que a nosotros no se nos pueden olvidar. Don Marvin, ¿usted me puede hacer un favor? Usted me puede recordar ahora al final algo. ¿Me puede cerrar esa puerta para que no se, por aquello? Sí, tiene un clic ahí para que no se vaya a venir ahí la pizarra como aquel día. Entonces, las circunstancias que vivimos en medio de estas cosas, sí, también en medio de estas cosas, el Padre sabe que nosotros se nos olvidan las cosas. Y el Padre es tan hermoso, nuestro Creador, que en nuestra condición, Él dice, para que no se les olvide a ellos las cosas, voy a dejarles
algo que jamás se van a olvidar. Génesis 1. Si me quieren acompañar, Génesis 1, versículo 14. Vea lo hermoso que es el Padre, porque Él desea que nosotros tengamos esa balanza cuando nosotros, para que no se nos olviden las cosas. Génesis 1. Estamos en la creación, ¿sí o no? Estamos en la creación. Y vea qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Génesis 1. Vea lo que dice el versículo 14. Génesis 1. Dice la palabra en el versículo 14. Dijo luego el Creador. Esta versión dice Dios. Elohim dicen otras versiones. Haya lumbreras. Hay una versión que dice luces. Y en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Estamos en el día cuarto de la creación. Y el Padre dice que Él va a poner lumbreras, luces, en la expansión de los cielos para separar día y noche. Bueno, ya sabemos, día y noche, perfecto. Y sirvan de qué dice, de señales para qué, para las estaciones. El asunto es que la palabra estaciones aquí, como venimos hablando de día y noche, mucha gente lo toma y dice, sí, sobre todo lo que tal vez en algún momento hemos tenido la bendición de haber vivido tal vez en un lugar donde haya ¿qué? Invierno, verano, primavera, otoño. Pero resulta ser que la palabra aquí no me está hablando a mí de estaciones de tiempo. La palabra a mí me está hablando de una palabra que, igual como yo lo he dicho, lo hemos dicho millones de veces, la Biblia suya es la Biblia suya, es lo correcto, pero las traducciones son, algunas palabras le sacaron totalmente el contexto. Entonces, la palabra aquí es en la Strong 4150 y es una palabra en el hebreo que significa moed o moedín. Y lo que está diciendo ahí se refiere a una convocación, a una reunión santa, eso sí. Y la idea principal del término es tener una convocación, una reunión en un tiempo específico. En un tiempo específico. El Padre desea recordarnos por medio del sol y la luna y los acontecimientos que hay mes a mes, que hay un tiempo especial para, que dice que era lo principal esto, es para tener una convocación. Y entonces, en el día cuarto de la creación, el Padre, en su gran amor, está ya poniendo las cosas para que más adelante vayan a haber tiempos específicos, especiales, donde es el Padre el que nos convoca a nosotros. No somos nosotros el que lo llamamos a Él. Él es el que nos convoca a nosotros. Génesis 1:4. Y en medio de las cosas que uno puede ver, yo sí llego a creer bíblicamente, porque ahí está una y otra vez, que para el Padre, si el Padre hizo el sol y la luna para establecer estas convocaciones, si son tan importantes que por eso es la razón por las cuales tenemos esas lumbreras, yo debería poner la atención a qué me está hablando ahí y cuáles son esos moedín, esos tiempos especiales. Porque el ser humano se nos olvida. A nosotros se nos olvidan las circunstancias. Y el Padre Eterno pone bien claramente, entonces, si leemos Génesis 1:14, diría, dijo luego, hayan lumbreras, luces en las expansiones de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales, ¿para qué? Para las convocaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué podría ser tan importante para nuestro Padre Eterno que incluso en su creación, en el cuarto día, Él pone su huella de amor en las lumbreras para que a nosotros no se nos olviden las cosas? ¿Qué orden tiene el Padre, verdad? Ahora, por supuesto que era lo que el Padre estaba allá desde el cuarto día, desde antes que estaba la creación. Él estaba
sellando y anunciando un plan de salvación para usted, para mí, para nuestros hijos. Yo le leo esta palabra, si me quiere acompañar, está en Efesios capítulo 1. Entonces, el Padre pone lumbreras, luces en el cuarto día de la creación son formadas, y Él lo que desea es recordarle a la humanidad, recordarle a su pueblo escogido, de que hay un tiempo determinado especial cada año, oiga muy bien, cada año, donde vamos a celebrar y vamos a honrar el plan perfecto de su salvación, el plan perfecto de nuestro rescate. Nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos perdonados, su misericordia se derramó. Vamos de nuevo. Nosotros fuimos rescatados. Quiere decir que estábamos en una condición que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. En una condición totalmente dependientes. ¿Y cómo le cuesta pensar eso al ser humano? Porque el ser humano no cree que es dependiente. El ser humano no cree. Nosotros por nuestra naturaleza creemos que somos independientes. El Hijo, el que conoce verdaderamente y tiene la revelación del Mesías, es totalmente dependiente. No, no puede ser. Sí, claro, es hermoso ser dependiente, porque tenemos un Padre. Efesios 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, versículo 4, según nos escogió en Él, ¿antes de dónde? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Mesías, Jesucristo Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos en su amor eterno antes. Vale que a Él no se le olvidó que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero a nosotros sí se nos olvida. A nosotros, el pueblo de Dios, se nos olvida un montón de cosas. Pero para eso estamos aquí, para repasar, para ver qué es lo que tenemos que acordarnos y acordarnos de lo más importante. El plan perfecto del Padre Eterno estaba sellado y tenía sus huellas de amor en el cuarto día de la creación. Él puso el sol y la luna específicamente para que fueran lumbreras y nos marcaran las convocaciones del Padre. No son convocaciones de Israel, no son convocaciones de los judíos como hay gente que dice, son convocaciones del Padre Eterno. Y ahí la importancia que tanto yo y usted tenemos que tener con ese cuidado, que son estas convocaciones. ¿Qué es lo más importante? Que no se nos olvide lo más importante. Hay un plan de salvación. Vamos a Génesis 3. Plan de salvación. Oiga, yo, siendo liguista, yo, que sé hablar 3 idiomas, tico, pachuco y patuá, ¿cómo es eso? ¿Cómo que un plan de rescate? ¿Necesitamos un plan de rescate? Amén. Y hoy estamos honrando ese plan de rescate. Génesis 3. Vamos a ir al versículo 3. Pero la que dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos, ¿qué dice? Los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vea qué interesante. El adversario hace un ofrecimiento a Eva. Y a Eva, teniendo pleno conocimiento de las cosas, no fue que se le olvidó. Una cosa es olvidarse, otra cosa es omitir lo que yo sé. Y el adversario le ofreció varias cosas. Uno, desobediencia. Le dice, la serpiente le dijo a la mujer, usted no va a morir. Usted no va a morir. No, hombre, no le va a pasar nada. ¿Quién le dijo a usted que iba a morir? ¿Qué le había dicho el Padre Eterno? El día que coman de ese fruto, ese mismo día morirán. ¿Y cuándo murieron ellos? El mismo día. Ninguno llegó a 1000 años, ¿ah? Porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero eso es otro estudio. El adversario los ofreció que serían, ¿qué dice? Iban a ser como dioses. Oiga el ofrecimiento. No, usted no va a morir. Y le eleva la oferta y le llama la atención porque le dice, no, usted va a ser como un dios. Usted no va a morir, más bien va a ser Dios, como dioses. Oiga muy bien. O como Dios. Oiga muy bien. El resultado. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a Adán y Eva? ¿Cómo quedaron? Desnudos. Eso es tan claro. Vea qué interesante, porque eso es como cuando usted va en la calle y la gente le dice, vea el celular que le tengo a la venta, papá. Es un iPhone 10 y empieza, bla, bla, bla. Y le ofrecen y usted puede hacer aquí esto y lo otro. ¿Cómo que al final del día el varón se acepta la oferta? Prácticamente lo dejan desnudo, dijo el otro, ¿verdad? El enemigo llega y le ofrece a Adán y Eva desobediencia. ¿Cómo que iba a morir? No, hombre, si coma de ese árbol, el día que usted coma de ese árbol, va a ser como un Dios. ¿Sabe cómo se refiere esto? Ellos quedan desnudos. A Eva y Adán, o Adán y Eva, prácticamente, ¿sabe cómo se le conoce a esto? Es que la parte es eso, vemos solamente lo de Adán y Eva, ¿sí o no? Pero la parte es quién representaba lo que había dicho. Era el Padre Eterno, era el creador de ellos. ¿Sabe cómo se puede llegar a decir esto? Como si Adán y Eva hubieran, ¿qué? Blasfemado. Blasfemia. ¿Y por qué blasfemia? Porque si yo voy y yo como de algo que él me dijo que yo iba a morir, yo le estoy diciendo, usted es un mentiroso. Yo no voy a morir, yo voy a comer del árbol. 1. Y 2, yo voy a ser como usted más bien. Eso es blasfemia. Blasfemia es decirle al Creador, decirle al Creador, usted es un mentiroso, cuando fuimos creados por Él. No le creemos a lo que Él dijo. Y además de eso, tengo la osadía de hacer algo diciendo como un reto, diciendo voy a ser como Él. Y era serio. Ellos pensaron que no iban a morir y tomaron como mentiroso al Creador. Pensaron que todo lo que el Padre les había dicho como una bendición, porque los estatutos que el Padre da y todo lo que Él da es para protección de nosotros, lo estábamos tomando como eso no sirve para nada.
¿Han escuchado eso en algún momento de la vida? La serpiente no cambia su identidad o su plan. Él lo que tiene que hacer es que usted y yo, como mucha gente dice, ¿cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y van a estudiar teología y se meten a estudiar teología de 27 años y no saben qué es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios o contra el Padre. El asunto es que tenemos que entender que el Padre les había dicho bien claramente ello. ¿Se les olvidó a Adán y Eva? A ellos no se les olvida. Ellos lo que hacen es omitir lo que el Padre había dicho y hacen según sus propios pensamientos. Es muy diferente olvidarse de las cosas. Oh, se me olvidó tal cosa. Es muy diferente. En medio de estas cosas, en la misericordia del Padre, ¿qué les tiene que decir? Adán y Eva terminan fuera del jardín del Edén. Y el Padre, hay una promesa donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis 3:15. Hay una promesa donde venía una simiente, y esa simiente el Padre la va guardando a través de ciertos hombres, igual inclusive hasta Noé. Dice la palabra que Noé fue el octavo, ¿qué dice? Predicador de justicia, pregonero de justicia. Y luego viene Noé y viene toda esa descendencia, y por Abraham es guardada esa simiente, y luego aparece el pueblo de Israel. El plan de salvación que se había dictado en el cuarto día de la creación por medio de las lumbreras, aún antes de la creación, pero lo pongo porque el Padre pone su huella en el sol y la luna, y por eso seguimos un calendario que el Padre ha establecido. El Padre guarda ese plan perfecto porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre llega a ser totalmente dependiente de las misericordias del Padre, y necesitamos un Salvador. La Biblia lo establece como el segundo Adán. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Y ese primer Adán y Eva, por medio de lo que hicieron acá, no fue pequeño. Porque la gente, imagínate, a veces la gente pone: lo que hizo Adán fue comerse una manzana. ¿Y usted se qué así? No, él no se comió una manzana. Ellos lo que hicieron fueron, como familia que había creado el Señor, ellos se fueron en contra del Padre a desobedecerle, y ellos pretendieron ser dioses y quedaron desnudos y tuvieron que morir. Eso no era el plan original del Padre, pero el Padre, en su misericordia, sabiendo que el hombre y la mujer iban a hacer esto, Él establece algo en el cielo para que nos acordemos que sí hay solución para ese pecado que hubo. Y lo guarda a través de la simiente, a través de, como le decía, hasta Noé fue el octavo predicador. Luego vienen los descendientes de Noé, y lo guarda, y por eso el Padre escoge a Israel, descendiente de Abraham. Sobre ti serán benditas todas las naciones, dice la palabra. ¿Qué le dijo a Abraham? Sacrifica a tu hijo unigénito. ¿Y Abraham qué hizo? Desobedeció. No. Toma a su hijo y se va al monte, y camino al monte el hijo le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Y ahí donde dice Jehová Jireh, o Jehová Jireh, Él proveerá cordero, dice. Abraham tenía más fe, y él sabía que él iba a proveer un cordero para el sacrificio, que no tenía que morir. Y en medio de todo este proceso aparece una nación después de Isaac, que se llama Israel. Y el plan perfecto del Padre era guardar la simiente del mismo Adán, un descendiente que viniera y trajera, pero ese Adán tenía que ser perfecto y no podía pecar. Y el Padre tenía un plan establecido para que ese descendiente de Adán viniera aquí a la tierra. Y en medio de las cosas que estudiamos en el estudio anterior, vimos como el Padre liberta a Israel,
Pero el plan de Israel no era simplemente que saliera de Egipto, era que ellos entendieran que ellos llevaban un mensaje aún mayor y por eso ellos tenían que ser reyes y sacerdotes, pero rehusaron a ese llamado. No, Moisés, no queremos escuchar la voz del Padre. Ya habían escuchado los mandamientos. Porque lo que ponen en la película es mentira, ¿verdad? Todo el pueblo está escuchando las palabras y el pueblo tiembla y dice, no queremos escuchar las palabras, que nos hables tú en vez del Creador. Prefirieron voz de hombre que voz del Creador. Y el Padre tenía un plan perfecto para Israel, para que fuera luz a todas las naciones. Y en medio de estas cosas viene este pasaje bíblico en Levítico 23, versículo 2. ¿Y qué dice Levítico 23, versículo 2? El Padre comienza a establecer en la Escritura un tiempo, porque todavía no ha venido el descendiente de Adán, tiene que venir más adelante, pero el Padre pone un plan perfecto y dice, versículo 23, capítulo 23 de Levítico, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, ¿qué dice? Las fiestas solemnes. Mi hermano, ahí lo que dice es lo mismo que dice en Génesis. Dice, los moedim, o sea, las convocaciones. ¿Qué dice? Reina Valera dice, las fiestas solemnes, ¿de quién son? De Jehová, de Elohim, son de Él, le pertenecen a Él. No es de Israel, no es de los judíos, no es de un grupo extraño que dicen, ¿y este que no son? Le pertenecen al Padre Eterno, dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán. Y viene, ¿cuáles son? Yo se las digo así, resumidos. ¿Sabe con qué empieza? El día de reposo. ¿El día de reposo es una convocación santa? Sí, el día de reposo. Luego viene panes sin levadura, que empieza con el sacrificio de Pesach, de Pascua. Luego viene primicias. Luego viene Shavuot o Pentecostés. Y luego tenemos al final del año el día del clamor o Yom Teruah, el día de la expiación o Yom HaKippurim, tabernáculos o lo que la gente conoce como Sukkot. Y esos son los tiempos establecidos del Padre para que Él le mostrara al mundo entero que había un plan perfecto de salvación. Y este plan, ¿sabe quién lo rige? En la naturaleza, para que usted y yo no se nos olvide. La luna y el sol. Hay un calendario bíblico que podemos seguir, que es bíblico, que ya se puede establecer porque ahora en Israel ya hay cebada sembrada y de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que dice la Escritura, no lo que dice Henry Sánchez, ¿saben qué mes estamos? Estamos en el primer mes del año bíblico y vamos camino a celebrar panes sin levadura, que es la fiesta, que empieza con un sacrificio que se llama Pesach, que es el sacrificio del Cordero. Mis hermanos, estamos a varios días de poder hacer un ensayo bíblico y de honrar al Mesías cuando Él dijo, hagan esto. El Mesías no estaba haciendo, vamos a hacer un picnic, como dice la gente. No, el Mesías estaba haciendo y estipulando lo que era la Pascua y la venida. Y ese Mesías que dijo, hagan esto en memoria de mí, Él estaba celebrando Pesach, estaba celebrando el sacrificio del Cordero, y Él iba a celebrar panes sin levadura, y Él celebró primicias, y Él iba a celebrar Shavuot o Pentecostés. Él, sí, claro. ¿Quién quiere celebrar? Los Moedim, las convocaciones santas, porque ellas son el plan de salvación eterno establecido en el Padre aún antes de la creación. ¿Cómo alguien puede decir que estas son las fiestas de los judíos? ¿Cómo alguien puede decir que esto no tiene importancia? Si yo deseo honrar al Hijo que está hoy, ¿dónde está hoy el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? Él está entronado, sentado a la diestra del Padre. Él es el único que tiene la autoridad para abrir ¿qué? Cada uno de los sellos que traerán ¿qué? Libertad a esta naturaleza y a esta tierra.
Él es el único. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a lo que el Padre dijo? Voy a hacerle caso a la serpiente diciendo, esos son fiestas de judíos, eso usted está loco. Esto no son fiestas de judíos, ni son fiestas de Israel. Son las estaciones, las convocaciones santas del Padre que Él dijo que tenían que establecerse perpetuamente. Y si no me equivoco, perpetuamente, lo he buscado en el inglés, en el español. ¿Sabe qué significa? Eternamente. ¿Quién soy yo para decir al Padre, yo no voy a celebrar lo que tú quieres que celebre? ¿Le estoy haciendo a quién caso? Estoy haciendo como Adán y Eva, estoy diciéndole caso a la serpiente, porque está escrito, escrito está. El mismo Mesías dijo, hagan esto en memoria mía. Si el Mesías dice estas cosas, y Pablo luego Pablo dice, celebren la fiesta, pero no la celebren ahora con levadura, ¿verdad? Celebrará con panes sin levadura, que son, y empieza a explicar. ¿Quién soy yo para irme en contra de la palabra y decirle, yo no voy a celebrar eso? Se nos ha olvidado, y hay un grupo de mucha gente, que usted lo que tenemos que hacer es recordarles bíblicamente a la gente y decirle, es recordarle, vean lo importante que son las fiestas. Se les está olvidando a muchas familias de la tierra que el cordero es importante para este tiempo. La sangre del cordero tenía que estar en los dinteles de las casas, ¿sí o no? Porque ¿qué iba a venir? Un juicio sobre Egipto. Hoy en día no hay que sacrificar cordero, ¿eh? Por supuesto, pero la sangre del Mesías tiene que ser honrada para que nuestras vidas, y dice la palabra, estemos sellados. ¿Qué cree que es el sello que tenemos nosotros? Cuando dice la palabra en Ezequiel le dijo al, ve y séllalos. En Apocalipsis dice, ve y séllalos, y me habla de un grupo, de un pueblo que va a ser sellado para este tiempo final. Mis hermanos, es importante entender lo que es importante para el Padre. Estas convocaciones que debían de proclamarse como santas, nos enseñan la manera que el Padre nos amó a nosotros. Usted sabe lo que es cuando algún día alguien lloró por una novia y a mí nadie me quiere. Y es duro a veces. Es duro ver circunstancias que le pasan a matrimonios o noviazgos o gente que se ama. Y en medio de todas estas cosas, mis hermanos, aunque mi papá y mi mamá me dejaran, Él me amó con amor eterno. Aún antes de la creación ya Él tenía un plan perfecto para que tú lo conocieras. Y si nadie te da pelota porque tiene el jarro que usted tiene, digo el otro, le estoy ayudando, ¿verdad? ¿Ah? Así le pasó, a mí me pasó, yo fui imagínense, en aquel tiempo era pastor de jóvenes, imagínense. Y oiga, soltero, a donde iba me querían casar. Porque todo el mundo quiere casar y que Dios me habló y que claro que usted es el... No, mi hermano, déjele las cosas al Padre Eterno. ¿Por qué? Porque el matrimonio es tan importante, el matrimonio es tan importante, que la única relación que el Padre compara con la relación que Él tiene con su pueblo. Él nos invita a unas, ¿qué? A unas bodas. Por eso, cuando nuestros hijos, y ya esté más adelantico, enséñele la seriedad, y enseñémosle bíblicamente la seriedad de lo que es un noviazgo y lo que es un matrimonio. Porque si no, ellos no van a entender el plan perfecto que el Padre tiene con ellos, porque el matrimonio es, como dice la palabra, puro, sin mancilla. Y en medio de estas cosas podemos ver que el Padre nos amaba, a pesar de que muchas veces nosotros pensamos que nadie nos ama. A pesar de que a veces nos sentimos solos, Él nunca nos deja solos. Y en este tiempo específico del año, es ese plan perfecto el que nos recuerda qué amor tan hermoso se derramó. Dice la palabra, angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted sabe lo que es Isaías escribir eso 600, 700 años antes de que naciera el Mesías. Y él estaba anunciando que iba a venir un cordero con una sangre perfecta. Y decía, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, el plan perfecto del Padre se anuncia a través del Antiguo Testamento. Y él anunciaba que iba a venir una sangre que iba a purificar. Porque dice la palabra que la manera que se perdona y se limpia después de cometer el pecado es la sangre. Por eso era importante los sacrificios en aquel tiempo, anuales, y se tenían que hacer los sacrificios. Pero el sacrificio perfecto se anunciaba y se anunciaba que iba a venir. Ahora yo entiendo, ustedes que tienen hijos, yo tengo sobrinos que los amo mucho, pero no son mis hijos. Usted sabe el amor que él como padre, entender que tenía que enviar a su propio hijo, a su hijo unigénito, a ese sacrificio. ¿Usted cree como mamá o como papá, con lo que usted ama a sus hijos, cómo sentía el corazón el padre sabiendo? ¿No cree que él desea toda honra y toda gloria para su hijo amado, para su cordero inmolado, para el único? Mis hermanos, pon tanto. Oiga lo que dice la palabra. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. El padre le dijo una y otra vez, le decía una y otra vez a Israel, no se te olvide, no se te olvide. ¿Y sabe qué hacía Israel? No a todos, porque siempre hubo un remanente, pero a la mayoría se les olvidaba. Y se les olvidaba. Y se les olvidaba. A tal punto que ellos fueron llevados a una tierra prometida para que anunciaran y llevaran esa luz, ese evangelio. Ellos tenían que ser puestos en alto, como dice la palabra, para que las naciones se dieran cuenta que había un solo Dios, un creador. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Le creyeron a la serpiente. Comenzaron a desobedecer. Adoraron siempre otros dioses. ¿Sabe qué fue el resultado? Igual que Adán y Eva, quedaron desnudos. Fueron despojados. Primero Israel fue separado en un reino del norte y otro reino del sur. Y luego el reino del norte fue esparcido en las naciones. Y el reino del sur, solo por la misericordia del Padre, por guardar la simiente del primer Adán, fue guardada. Y fue llevado a Babilonia 70 años. Y luego regresaron. ¿Y sabe qué hicieron de nuevo? No todos, pero la mayoría siguieron en desobediencia y con dioses. Agregaban cosas y agregaban y agregaban y agregaban. Hasta el punto que aquella generación, cuando llega el Mesías, ni siquiera podían reconocer a un hombre que estaba sanando enfermos, liberando demoniados, trayendo alimento a las multitudes, y ellos no podían discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia le habla de eso, que no tienen discernimiento. Porque no se enseñaba la verdadera palabra. No en todos los lugares, pero la mayoría de gente unos seguían a los saduceos, otros seguían a los fariseos, otros eran como los celotes que querían guerra y batalla. Oiga lo que dice la palabra. Volviendo a aquella generación que había salido y que había celebrado aquella Pascua, la primera Pascua. Yo se lo leo. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz del Padre. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. Toda aquella generación que vieron las plagas de Egipto, que celebraron la Pascua, todo quedaron tendidos en el desierto. No puede ser. ¿Qué se les olvidó a esta gente? Lo mismo que omitieron, porque ya sabían, desobediencia. Ellos comenzaron a desobedecer y a desobedecer al punto que hasta Moisés querían matarlo. Y vea que era el mismo adversario, porque sabe que en un momento con Moisés dije, ¿qué dijeron? ¿Quién es Moisés y quién es Aarón?
¿Acaso no somos nosotros? Queremos ser como Moisés y como Aarón. Qué interesante. Lo mismo que le dijo el adversario en el jardín del Edén. Adán y Eva querían ser como Dios. Yo quiero ser como Moisés y como Aarón. Nosotros tenemos que entender a lo que el Padre nos ha llamado, y más que cualquier cosa somos hijos. ¿Cómo puede ser que a aquella generación se les olvidara tantas cosas? ¿Qué tal somos usted y yo recordando las cosas ahora que viene Pascua? Porque el Padre nos trae aquí no para que usted se sienta mal, no, para que recordemos y aprendamos de este sacrificio perfecto. ¿Qué nos está recordando el Padre a nosotros con todas estas cosas? Vamos a celebrar Pesach, Pascua y panes sin levadura, simplemente de la manera religiosa. Ya me ordenó el pancito. Cuidado, Carolina, usted no me ordena el pan sin levadura. Andrés, cuidado, lo llego a ver, ustedes ahora que tienen pancakes por toda la casa, saque toda esa harina. La levadura, y comienza la gente, y esto, y la levadura, y lo otro. Y nos estamos recordando lo esencial que es Pascua, lo más importante. Hay gente que puede tener la casa limpia a la hora. Si usted quiere sacar toda la levadura, sáquela. Hay gente que nos decía hace unos años atrás, ¿cómo no van a tener cordero este año? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si hay que hacerlo con la cenita, con sopa de pollo, lo hacemos. Lo importante es compartir en familia, ¿sí o no? Y le damos lo que merece y el respeto que se merece cuando vayamos a recordar al Mesías en esa última cena. En esa cena que se hizo recordando el pacto que Él hizo, celebrando Pascua, donde Él dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Religiosamente o de acuerdo a la Escritura? Porque tenemos que hacer un examen, y aquí lo estamos haciendo, mi casa y yo, esto es para mi casa, porque Pascua, Pesach y todas estas Moedín es un recordatorio para que usted y yo celebremos de la manera correcta, sin levadura, sin añadidura de un montón de cosas. ¿Cómo estamos para las cosas que se nos olvidan? Yo le leo este pasaje. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y Él con los apóstoles les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros qué? Esta Pascua. Era Pascua, era Pesach lo que el Mesías iba a celebrar. Era el sacrificio de Pesach del Cordero antes de empezar la fiesta de panes sin levadura. Eso yo no lo puedo quitar de la palabra. Y tenemos que enseñarle a otras personas bíblicamente que tenemos que honrar lo que el Mesías dijo. Él deseaba celebrar la Pascua, Pesach con sus discípulos. ¿Por qué Él lo deseaba tanto? ¿Qué amor nos tiene el Mesías a nosotros? Dice la palabra que aún el Padre muestra su amor con nosotros, que siendo aún nosotros, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un tiempo y vea qué interesante, porque usted lee Deuteronomio y le decía, ¿sabe qué le decía el Creador a Israel? Para que no se lo olvide. Para que no se lo olvide. ¿El Padre está diciendo eso por sacarles algo en cara, o es que Él sabe la condición de nosotros, que se nos olviden las cosas? Yo pienso más con el amor que tiene el Padre, con todo el respeto, porque hay gente que dice eso. He escuchado a gente que supuestamente son teólogos, y hablan de esas cosas y yo, entienda lo que el Padre le está diciendo. Eso es como a veces en el matrimonio, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que a veces uno quiere transmitir algo y la persona entiende otra cosa. O mi esposa me quiere decir a mí algo, yo lo entiendo totalmente otra cosa. Entendamos el corazón del Padre. Él está diciendo que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros. ¿Usted se lo merecía? No. ¿Yo me lo merecía? No, pero lo hizo en su gracia y su misericordia. Tan así, tan hermoso el sacrificio. Vamos a Mateo 26.
Vamos a ir al versículo 57 en Mateo 26. ¿Qué tal somos nosotros para las cosas? ¿Se nos olvidan? ¿Fuiste a la pulpería y no trajiste lo que tu papá o tu mamá te dijo? ¿Volviste con atunes cuando eran frijoles? Mateo 26, versículo 57. A veces nos pasa, pero hoy el Padre, por eso la palabra tan importante, que nos recuerda, y vamos a ir a empezar este tiempo recordando lo que el Mesías hizo para Pesaj, para Pascua, para esta fiesta sin pan y sin levadura. Versículo 57, les dije, ¿verdad? Mateo 26. Los que le prendieron al Mesías, a Jesús, ¿le llevaron a quién? Al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron. ¿No hallaron qué? Nada malo en él, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vea lo que dice el versículo 62. Y se levantó ¿quién? El sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, oiga lo que dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¿qué dijo? Blasfemia. Ya tenemos una. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora, dice, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Mesías, porque Cristo es Mesías. ¿Quién es el que te golpeó? ¿El Mesías mintió? No. ¿El Mesías hizo lo que hizo Adán y Eva? ¿Hizo lo que hizo Israel? No. Él dijo la verdad. A él se le preguntó: dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim o del Creador. Y en el versículo 64 el Mesías responde con la verdad, porque lee la verdad y dice: tú lo has dicho. Y verás, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Imagínense. Pero ¿sabe qué sucedió aquí? ¿Sabe quién es el que está haciendo todo esto? El sumo sacerdote. Y aquí lo que el Mesías está haciendo es una sustitución. Por eso se tuvo que quedar callado. Una sustitución. ¿Sí? ¿Acaso no murió el Cordero en la Pascua cuando iban a Egipto para sustituir la muerte de los primogénitos? Porque si los primogénitos no morían, si el Cordero no moría en la primera Pascua, ¿quiénes morían? Los primogénitos. Era una sustitución. Y lo interesante es que el sumo sacerdote acusa al Mesías de lo mismo que hicieron Adán y Eva. Blasfemia. Solo que el Mesías se queda callado.
Vea qué interesante, porque el sumo sacerdote era el que hacía el sacrificio para el perdón de los pecados. Y ellos para poder expiar el pecado, tenían que poner las manos encima del cordero. ¿Y sabe qué tenían que decir? Los pecados que han cometido. Entre ellos, blasfemia. Blasfemia. Están despiertos, Dios. El Mesías está sustituyendo en silencio lo que el primer Adán hizo. Él blasfemó contra el Padre diciendo, queremos ser como Dios. Y él dijo, no, yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Y usted tiene razón en eso, él no estaba mintiendo. Y le dijeron blasfemia. Se va en este momento a sacrificar, porque lo que dice el pasaje es, este reo es reo de muerte. Y de acuerdo a Levítico, ¿sabe qué dice? Que tenía que pasar con el que blasfemaba. Tenía que morir. ¿Sabe quién lo acusaba? El sumo sacerdote. Y en este caso se está haciendo, aunque ellos no saben, de la misma manera que en este momento el Cordero se está preparando para la muerte, el Mesías se está preparando para sustituir al primer Adán. Tenemos aquí blasfemia. Pero vea qué interesante lo que dice la palabra. En medio de esto, a pesar de lo fuerte de este episodio, es injusto. ¿Acaso puede morir alguien por alguien justo? Imagínense lo que es morir por los injustos. Él no se lo merece, el Mesías no se lo merecía. ¿O sí? Yeshua era totalmente inocente, pero él tenía que presentarse al sumo sacerdote en la fiesta solemne. Y en el templo están llevándose a llevar cosas, pero en el otro lugar se están llevando a llevar un paralelos para que él fuera el Cordero. Lo que anunció el sumo sacerdote no era lo que Yeshua había hecho, era lo que el segundo Abraham había hecho, no lo que el primer Adán había hecho, era blasfemar contra el Padre. Y Adán y Eva habían blasfemado al creerle al adversario y al tomar al Padre como un mentiroso. Nosotros hoy también podríamos blasfemar, claro. Si yo digo que esto es mentira, que la escritura es mentira, es pura blasfemia. Y si yo le digo a ustedes, no tienen que seguir eso, ni honrar al Padre, usted ya es salvo porque es salvo. Eso es mentira, porque el Padre no dijo eso. Hay cosas establecidas en la palabra porque se tienen que ser obedecidas. Ahora, cuando en medio de estas cosas, Juan 13, versículo 1, antes de este episodio, vea lo que sucede. Juan 13, versículo 1. Amén. Versículo 1 dice, antes de la fiesta de ¿qué? De Pascua. Amén. Juan 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta ¿qué? De Pascua, de Pesach. Antes de que se sacrificara el Cordero, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, qué hermoso amor, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que los entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavarle los pies. ¿A quiénes? A los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?
Respondió el Mesías, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare los pies, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpiados estáis, aunque no todos. Lavarle los pies a la gente. ¿Sabe por qué le lavó los pies? Le voy a leer un pasaje bíblico. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente, versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Él tenía que obedecer. Adán y Eva desobedecieron. Él les dice ahora: obedezcan. ¿Usted quiere tener parte de mí en mi reino? Déjese que le lave los pies. ¿Por qué? ¿Cómo el Mesías me va a lavar a mí los pies, sabiendo yo los yuyos que tengo espirituales y lo que he sido yo? Yo, un borracho, un alcohólico, un despreciado, un extranjero. ¿Cómo él me va a lavar los pies? Yo no voy a permitir que me los lave. Pues le dice: si no te lavo los pies, no vas a tener parte. ¿Sabe por qué? Porque en esa misma cena ya estaba el mismo Satanás haciendo lo mismo que Adán y Eva había hecho en el principio. Se estaban peleando a ver quién iba a ser el primero. Y el Mesías les dice: ustedes se pelean por saber quién va a ser el primero, pues yo me saco aquí y voy a lavarle los pies a este varón. Así les doy un nivel de obediencia para que sepan que ni el siervo es mayor que el enviado, y le comienza a lavar los pies. Obediencia, deseo, más que sacrificios. Pascua se trata del sacrificio del primer Adán, y él nos muestra la obediencia. Oiga lo que dice la palabra, porque es hermoso, es hermoso. Juan 13, 14 ahí. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dejado para que como yo he hecho, vosotros también ustedes hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ustedes son bienaventurados. Entonces, el enemigo les dijo: desobedezcan. Yeshua tuvo que obedecer hasta muerte. El enemigo le dijo: ustedes van a ser dioses. Yeshua le dice: ustedes van a ¿qué? A servir. Y aquí se cumple la palabra. El primer Adán hizo blasfemia. El segundo Adán, por obedecer y para que usted y yo fuéramos salvos, cayó su boca y fue llevado como cordero al matadero para que el pecado de aquel primer Adán fuera sustituido en el propio Yeshua. Y por eso el sumo sacerdote le tuvo que decir a él: ¡blasfemia! Porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva al principio. Pero qué interesante. Eso no es lo que predican. Eso no es lo que predican.
Porque lo primero que dicen es que usted no tiene que obedecer ya los mandamientos porque usted ya es salvo, ¿sí o no? ¿Qué? Lavarle yo los pies. Servir. Jehová Junior, dice otro por ahí. Mis hermanos, el enemigo ha engañado a los que se suponen que son creyentes modernos. Y les ha dicho, ustedes son prácticamente dioses. Hay gente que dice que yo le puedo decir a los ángeles que hagan ciertas cosas. Hay gente que dice que no importa que lo que hagamos, usted va a ser salvo, siempre salvo. Cuando el Mesías dijo, por ejemplo, tengo obediencia, servir, y aunque me digan que estoy blasfemando, seguiré llevando las buenas nuevas del Mesías. Me quedaré callado y seguiré caminando, porque el mundo te va a decir, blasfemo, eres un blasfemo. ¿Qué hicieron con el Mesías? Empecemos a lavar los pies. ¿A dónde? En el matrimonio, en la casita. ¿Por qué? Porque el ejemplo empieza en casa. Tus hijos tienen que entender que nosotros nacimos de nuevo para servir a otros. Pesach se trata de uno que no tenía que pasar absolutamente nada de lo que él pasó. Él no merecía ser escupido. Él no merecía ser golpeado en la cara. Él no merecía. Pero la gente dice, yo no me lo merezco esto. A veces hay que quedarse callado y empezar en casa a lavar los pies. ¿Cómo estamos como matrimonios? ¿Ah? ¿Le lava los pies a tu esposa o tu esposa te lava los pies? Usted llega a la casa, ¡comida! Soy el que trae la comida a la casa. ¿Cómo es eso? Usted sabe que el machismo no existe en el reino de los cielos. Y tenga mucho cuidado con decir, usted tiene que sujetarse a mí, porque eso es un tema que vamos a ver ahora después de que pasen las fiestas, a los matrimonios. ¿Quién está contento de eso? Vamos a ver el tema del matrimonio, porque, mis hermanos, el enemigo le habla a los matrimonios. ¿Sabe para qué? Para que desprecien la imagen del matrimonio. Para que lo pongan a un nivel de donde el enemigo lo quiere. Igual como con Adán y Eva, le hacemos caso a lo que el adversario dice. El matrimonio es limpio, puro, hermoso. Y nosotros como hombres, y nosotros como varones de Dios, y nosotros como varones de Dios, nosotros como varones de Dios, nosotros como hombres que creemos en el Mesías, vamos a levantarnos a hacer la diferencia porque son los tiempos finales. ¿Cómo es eso que en la escuela les dicen a ellos de un montón de cosas que el matrimonio no es? Usted tiene que levantarse, hombre de Dios y mujer de Dios que eres, y enseñarles a ellos el diseño del Padre Eterno y decirles el matrimonio es lo más hermoso que hay. Porque ahí purifico yo mi amor y ella nos vemos a nosotros de una manera que solamente por el Espíritu Santo nos podemos ver. Si yo le veo solo los defectos a mi esposa, ella me ve solo los defectos, terminamos dejando el diseño del Padre. Muchas veces tendré que callar, muchas veces tendré que olvidar. Y muchas veces tendré que enseñarle a ella, a mí o yo a ella, lo que la palabra dice, no lo que yo digo. El Mesías vino a dejarme un ejemplo de obediencia. Cuando el adversario le dice desobediencia, ustedes van a ser como dioses. Cuando él viene a decirle, a servir. ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere servir? Amén. ¿No quiere servir? No. Ahí estamos, la hermana Carolina. Casi 8 familias, más o menos. Mensualmente se ayudan. Ayúdele a jalar saquitos o bolsas ahí. Hable con la hermana Carolina. Una vez al mes por lo menos. Una vez cada trimestre. Hermanos, alguien me decía, ¿cómo voy a servir yo? Hay muchas maneras de servir. Pero empieza en su casa y también el reino de Dios se expande. Comienza a aprender la palabra de Dios para enseñarle a sus hijos primero que nada y a su casa. Quiere llegar alguien temprano, ojalá sillas, eso es lo más hermoso, el reino de los cielos. Amén. Vengan tempranito, el próximo estudio. Y venimos a ayudar a los hermanos que vienen a jalar las sillas, a que vienen a preparar todo ahí para que vengamos y nosotros nos sentamos. Qué rico, ¿verdad? Pesach se trata del sacrificio perfecto. Pesach se trata de servir en el reino de los cielos. Pesach se trata de no blasfemar y de entender que Él fue
tomado como blasfemo, a pesar de que nunca blasfemó. Pero cerró su boca ante aquel sumo sacerdote, porque estaba sustituyendo el pecado de Adán, pero también mi pecado. Y también el pecado de los que hemos creído en la sangre del Cordero. Pesa que no es nada raro. Pascua no es nada raro. Una parte importante de ser hijo del Padre Eterno es estudiar la Escritura. Amén. Claro, estúdiela. Pero una parte aún más importante es ponerla en práctica. Porque el mismo Santiago dijo, tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Traigamos a las familias a Pascua. ¿Está usted preparado para lavarle los pies a su esposo, su esposa en casa? Esta semana empezamos ahí. Nosotros como familia vamos a prepararnos en el orden del Padre Eterno. Aquellos que desean poner su vida en orden, inclusive si desearan hacer mikvah tevilá, o sea, caer en el bautismo para arrepentirse, es tiempo, porque la cena del Padre Eterno no se toma indignamente. En lo que nosotros, usted y yo vamos a celebrar ese martes acá, es muy digno para simplemente venir y no hacer una retrospección y decirle, Padre, te he fallado en esto. Yo no quiero tomar la cena con estas cosas que he pasado. Necesito ser ejemplo en mi casa. Necesito ser ejemplo en el grupo de WhatsApp. Necesito ser ejemplo para aquellos que no conocen de la palabra. Necesito ser ejemplo en el negocio, en el trabajo. Mis hermanos, retrospección. La sangre que se derramó por nosotros es hermosa y pura. No hay nada en ella. Lo único es el hermoso plan del pan perfecto que el Padre tenía desde el principio para mostrarnos que iba a venir un cordero. Que a pesar de que no blasfemó, tomó el pecado de blasfemia. Pero nos enseñó obediencia. Él fue hasta la muerte, dice Hebreos, y muerte de cruz para enseñarnos obediencia. Si el propio Mesías tuvo que aprender obediencia, ¿cómo nosotros no vamos a obedecerlo a Él? Y servir. Vamos a lavar los pies de los hermanos. Y usted dijo, Jenny, aquel hermano no se deja que le lave los pies. Órale, Padre, hay muchas maneras que se le puede lavar los pies a otras personas. Y sobre todo es el servirnos. Somos una familia y un pueblo llamados a servir. Somos una familia y un pueblo llamados a servir. Amén, hermanos. Nuestra fe no se puede quedar en conocimiento. Tenemos que ser hacedores, recordando a ese Mesías tan hermoso. Ve que Pascua no es nada raro. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Por eso nosotros tenemos que empezar a lavar los pies en la casa. A veces hay gente facilísima, que el hermano, y esa persiste y lo amo, venga, yo le lavo los piecitos, venga. Y le ponen al hermanito que le cae mal. Yo estoy de Atenas, Padre. ¿A quién le está diciendo el Padre que le lave los pies? ¿A quién nos va a decir el Mesías? Y tal vez no lave los pies. Es tal vez hablar con la persona. Es tal vez servirle. Y oiga lo que dice la palabra, eso está en 1 Timoteo, por si alguien lo quiere apuntar, 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pascua empieza en casa. La primera Pascua, ¿dónde empezó? En una casa. La familia tenía que tener el cordero al día 10 y prepararlo para el día 14. Era una casa. La sangre se ponía en los dinteles de la casa. Nosotros empezamos Pascua en nuestro hogar, siendo el ejemplo para nuestros hijos. Y si yo soy varón, tengo que tomar ese rol de sacerdote y enseñarle a mi esposa de acuerdo a la palabra. Eso es lo que Él pone. No es otra cosa rara, no es nada raro. Oye, hermano, pero ¿a qué hora empezamos el pan? Porque el pan tiene que ser, no se preocupe. Igual, si quiere sacar toda la levadura, sáquela. Pero saquemos la levadura que está aquí muchas veces, que ese es su inflado que ha puesto el hombre, porque no pueden ver el sacrificio perfecto del Cordero a través de estas fiestas. Que papá nos guarde, porque venimos a darle gloria al único. Dice así. Marcos 10. Vamos a leer Marcos 10. Vamos a Marcos 10.
Vea lo importante que es servir en Pascua. Vea lo importante que es quitar la levadura de nuestros corazones que ha sido y que ha traído un montón de enseñanzas que no son de la palabra del Señor. Marcos 10, versículo 42. Vea lo importante que es. Dice así, Marcos 10, versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis? Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor, servir. Amén. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Aleluya. Gracias, papá. Dice la palabra, yo le voy a leer este pasaje bíblico. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes en levadura de sinceridad y verdad. Eso está en 1 Corintios. Pascua se trata de recordar al Cordero, el hermoso Cordero. Nosotros obedecemos, Él obedeció. Nos han dicho que podemos ser hasta dioses. Él dice, venimos a servir. Al primer ángel fue prácticamente como blasfemado. Fue lo que hizo, fue blasfemia. Él tomó esa blasfemia. Vea qué interesante. ¿Cómo quedaron Adán y Eva? Desnudos. Ahora Él nos cubre con su sangre de salvación. Mis hermanos, al cuarto día de la creación, el Padre creó esas lumbreras para recordarnos año a año que tenemos que hacer una retrospección de nosotros. La sangre del Mesías es muy hermosa y tenemos que honrarla. No es hacer cosas extrañas. Sirvámonos unos a otros y entendamos que el sacrificio que Él hizo perfecto en Pesach lo hizo por nosotros, desde aún antes que nosotros, desde aún antes de la creación, como decía Efesios, ya estaba esa salvación hecha. ¿Cómo no vamos a honrarlo a Él, mis hermanos? ¿Cómo no vamos a celebrar Pascua? ¿Cómo no vamos? ¿Hay algo raro aquí? Jamás, no hay nada raro. Vamos a limpiar la levadura, primero que nada, que hay dentro de nuestros corazones. Y esto sí les recuerdo, termino con este pasaje bíblico. Y cuando sus hijos, dice, les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta celebración? Ustedes les vamos a responder nosotros a ellos. Este es el sacrificio de la Pascua del Padre, que en Egipto pasó por largo la casa de los israelitas, y en aquel juicio nuestras familias fueron salvadas. Mis hermanos, viene juicio y juicio para las naciones, eso bíblicamente ahí está. ¿Cómo estamos con la sangre del Cordero? ¿Estamos honrando al Mesías como tiene que ser? Les recuerdo, mis hermanos, Él nos llama a obediencia, nos llama a servir y Él nos cubre. Él tomó la blasfemia que nosotros hicimos y en medio de todo pecado, y por Él somos en este día salvos, por su sangre. Pongámonos de pie para terminar. Gracias, Padre. Hoy estamos aquí, Padre eterno, para prepararnos esta semana. Nos vamos a preparar para buscar de tu presencia. Nos vamos a preparar para servirnos en familia. Hoy vemos a través de la Escritura que ese sacrificio hermoso que tú hiciste, lo necesitamos, Padre, honrarlo y honrarte y honrarte. Te pedimos, Padre, en medio de estas circunstancias, si hay alguien que desea pedirle perdón a papá, yo te pido perdón, papá, por a veces no valorar lo hermoso del sacrificio. Padre, te pido perdón. Tú enviaste a tu Hijo unigénito
Inclusive creaste las lumbreras para recordarme. Claro que se nos olvida lo hermoso que es el sacrificio de Pascua. Y Padre, si a alguno no se le ha olvidado, gloria a ti, pero si a alguno de nosotros se nos está olvidando cómo tengo que caminar en servir y en obedecer tu palabra, te pido, Padre, en esta mañana que nos ayudes a buscar de tu presencia. No es cosa rara lo que pide el Padre. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no están lejos al otro allá al lado del mar como que no puede alcanzarlos. Son hermosos, son de bendición. Padre, entendemos que en tu sangre somos salvos y rescatados, Yeshua. Pero también entendemos que a través de tu palabra y a través de tus mandamientos y tus preceptos podemos ver el carácter hermoso del Padre que tenemos, que aún antes de que estuviera toda la creación, ya tú preparabas la salvación para nuestras vidas. Ayúdanos a ser familias para darte gloria y honra. Y esta Pascua, a partir de hoy, los que queramos, vamos a hacer una retrospección viendo todo aquello que tenemos que sacar, toda aquella levadura que puede haber en mi casa, toda aquella falta de servicio y toda aquella falta de testimonio en nuestro hogar. Vamos a tratar de eliminarlo porque el evangelio de las buenas nuevas empieza en los hogares. Te damos la gloria y la honra, Yeshua. Te damos gracias y gracias porque en medio de esto vemos que tus fiestas solemnes, estas fiestas solemnes que tú estableciste son eternas y nos recuerdan el sacrificio perfecto tuyo, Yeshua.